Tenemos el privilegio que nos visita por unos días. Disfrutamos de un entrenamiento que nos dio los líderes y ahora estará trayendo la palabra de Dios. Antes de que Ryan pase, Ryan es como un padre que yo nunca he tenido, que nunca tuve en mi vida. Ryan nos casó a Jenna y a mí, me discipuló en primer lugar, nos casó a Jenna y a mí. Vivimos en su basement por un año y medio, así que ya saben que somos familia, como quien dice, viviendo en un basement allá en la ciudad de Illinois, de Joliet, Illinois, y en ese proceso ha sido un mentor para mí y para nosotros también como iglesia. Así que yo quisiera pedirle a Ryan, I would ask you, Ryan, to come and share God's word with us. And before you do that, let me pray. Padre, gracias por el ministerio de el evangelio que ha transformado y movilizado a la iglesia de Gospel Hope para plantar otras iglesias. Y ese ministerio, Señor, ha sido de bendición a nosotros hoy día. El del rebosar de una misión multiplicadora, nosotros nos beneficiamos hoy día. Así que, Padre, ahora te pedimos y te suplicamos que usted, Señor, unja a su siervo para que traiga palabra a nuestros corazones. Que Dios hable a través de la administración de la palabra, Señor, a través del pastor Ryan. Gracias por su vida. Gracias por Trisha, que también nos visita y comparte aquí junto a nosotros. Permita, Señor, que esta sea una de muchas otras oportunidades que podamos servir juntos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Ciudad de Gracia. Hay no más palabras en español. Lo siento. Okay. Yo me puedo, I can go ahead and sit. Oh, Me okay. siento, se predica en español. No. Man, it's an honor to be with you. Es un honor estar aquí con ustedes. I was telling the team on Friday night when we were meeting. Le estaba diciendo al equipo el domingo en la noche cuando nos reunimos. I almost get more joy watching you guys minister than myself ministering. Yo recibo más gozo de verlos a ustedes ministrar y ver su iglesia que el que yo recibo en mi propio ministerio. Thank you, Gabriel. Gracias, Gabriel. I understand a little bit what 1 John says. Yo entiendo un poquito lo que dice Primera de Juan, When it says, I have no greater joy than to see my children walk in truth. que dice, no tengo mayor gozo que el ver a mis hijos caminar en la verdad. But Manuel and Carlos are not my children. Pero Carlos y Manuel no son mis hijos. I'm a older, more handsome, wiser brother. Yo soy más viejo, más buen mozo y más sabio que ellos. Guapo, sí. Soy más guapo, sí. So today I want to talk to you from the life of Abraham. En la mañana de hoy quisiera hablarte acerca de la vida de Abraham. The title of the message is Jehovah Jireh, Y el título del sermón es Jehová Jireh, el Dios que proveerá. which means God provides. El Dios que provee, el Dios proveedor. And the whole story of Abraham is about God providing time and time again. Y toda la historia de Abraham es como vemos a Dios proveyendo vez tras vez. We have the famous story at the end of his life where he offers Isaac, Tenemos la famosa historia al final de su vida donde él ofrece a Isaías, and God provides a a ram Isaac, perdón. Y Dios provee entonces un sacrificio to replace Isaac on the altar. para reemplazar a Isaac en el altar. But that's really the culmination of all of Abraham's story. Pero esa es la culminación de la vida de Abraham. Time and time again, from start to finish, the story is about God showing up and providing for Abraham. Vez tras vez en la historia de Abraham vemos como Dios continuamente se presentó para proveer por Abraham. And you are at a season in the life of Ciudad de Gracia Y ustedes están en una etapa, temporada en la vida de Ciudad de Gracia, where God has provided, donde Dios ha provisto but you need God to keep on providing. y necesitamos que Dios siga proveyendo. No doubt everyone in here could say, I need God to provide for me right now. Sin lugar a duda podemos decir todos aquí, yo necesito que Dios provea para mí en este momento. So we want to be encouraged from this passage of scripture that God is the provider. Así que queremos ser animados con el pasaje de estas escrituras, con la realidad de que Dios es nuestro proveedor. And no matter who you are, Y no importa quién tú no seas, matter what your story, no importa cuál sea tu historia, you can trust this providing God. tú puedes confiar en este Dios proveedor.
In the United States, there is a monument called Mount Rushmore. En los Estados Unidos hay un monumento llamado el Monte Rushmore. How many of you have heard of that before? ¿Han escuchado de ese monte, de esa montaña Rushmore? It's a giant mountain that has 4 American presidents on it. Es una montaña grande que tiene los rostros de 4 presidentes americanos. George Washington, Washington, Thomas Jefferson, Jefferson, Lincoln, Lincoln and Theodore Roosevelt. y Roosevelt. They picked those 4 presidents Ellos escogieron esos 4 presidentes because they were the most famous in American history. porque fueron los más famosos en la historia de los Estados Unidos. If there were to be a Mount Rushmore of the Bible, Si se hiciera un Mount Rushmore de la Biblia, the person that would almost certainly be on it la persona que definitivamente debería estar ahí is Abraham. es Abraham. We think of Abraham as this great pillar of the faith, Pensamos en Abraham como este gran hombre de la fe. and rightly so. Y es correcto pensar de esa manera. Over in Hebrews chapter 11, the Bible says this about Abraham. En Hebreos capítulo 11 la Biblia dice ser esto acerca de Abraham. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac He considered God to be even able to raise someone from the dead. y consideró que Dios era capaz incluso de resucitar a alguien entre los muertos. To put it simply, in the Bible, En otras palabras, en la Biblia, Abraham is a big deal. Abraham es una gran persona, es una gran personalidad. But while the Bible says some really glowing things about Abraham's faith, Y aunque la Biblia resalta algunas cosas grandes de la vida de Abraham, de la fe de Abraham, we have to realize that Abraham's story is not so much about Abraham's actions, but about God's. debemos reconocer que la Biblia, aunque no solamente habla acerca de la historia de Abraham, sino acerca de las obras del Dios de Abraham. And this is true of all of us. Y eso es verdad de todos nosotros. The Bible is not primarily about the faithfulness of people to God, but the faithfulness of God to people. La Biblia no trata principalmente de la fidelidad de Dios, de las personas hacia Dios, sino de la fidelidad de Dios hacia las personas. We see this from the very beginning of Abraham's story. Lo vemos claramente del principio de la historia de Abraham en Génesis 1. Look at the pronouns in Genesis chapter 12, verses 1 through 3. Miren a los pronombres en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Go ahead. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre los parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. The primary actor in Abraham's story is not Abraham, it's God. El actor principal en la vida de Abraham no es Abraham, es Dios. And here's the thing, that is true for you and me as well. Y miren esta realidad, esto es una realidad para ti y para mí. God is not interested in what you can do for him, but rather in what he can do for you. Dios no está interesado en lo que puedes hacer por Él, sino en lo que Él puede hacer por ti. And though this might be a little bit counterintuitive, Y aunque eso se vea contradictorio, because we think of Abraham as this great man of the faith, porque pensamos a Abraham como este gran hombre de la fe, that was not always true of Abraham. no es la verdad acerca de Abraham todo el tiempo. Yes, Abraham made some good choices, Abraham hizo unas buenas decisiones, but he also made some terrible ones. pero él también tomó decisiones terribles también. Abraham was not always the pillar of the faith. He started out as a worshiper of a foreign god. Abraham no fue siempre un pilar de la fe, él inició como un adorador de dioses paganos. God does not just work through spiritual all-stars. Dios no solamente trabaja a través de estrellas espirituales. The whole of Abraham's life reminds us that we go forward because God is faithful. Toda la vida de Abraham nos recuerda que nosotros avanzamos y seguimos adelante porque Dios es fiel. Which leads me to the point this morning. Y que me lleva a este punto esta mañana. We must trust
God to be faithful. Tenemos que confiar en que Dios es fiel. You must trust God to be faithful. Tú debes confiar que Dios es fiel. I must trust God to be faithful. Yo debo confiar que Dios es fiel. Pastor Manuel must trust God to be faithful. Pastor Manuel tiene que confiar en que Dios es fiel. This is all of our responsibility because of who God is. Esta es nuestra responsabilidad porque por quién es Dios. So I want to share with you this morning 3 reasons why you can trust God to be faithful. Yo voy a compartir esta mañana 3 razones por las cuales podemos confiar en Dios como un Dios fiel. The first one is this: God is faithful to the far off. Dios es fiel en primer lugar a los que están lejos, a los lejanos de Él. As I said, often when we think of Abraham, we think of the pillar of the faith. Como dije anteriormente, cuando pensamos en Abraham, pensamos en un hombre que es un pilar de la fe cristiana. But that's not how Abraham started off. Pero no fue como él comenzó su vida. In fact, when you read in the book of Joshua, here is how Abraham's family is described. Para entender esto, cuando leemos el libro de Josué, entonces nos damos cuenta de la vida de la descendencia de Abraham. Dice así: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a otros dioses. It is likely then that Abraham himself was an idolater. Es muy probable entonces desde este pasaje que Abraham era un idólatra. Or at the very least, he came from a family where idolatry was what they did. O por lo menos vino de una familia que la idolatría era normal, era lo que hacían. And yet it was to Abraham, Y aún así fue a través de Abraham, this man from an idolatrous family, este hombre de una familia idólatra, God said, I will bless you. que Dios dice: yo te voy a bendecir, I will make you great. yo te voy a hacer grande, I will bless all of the nations of the earth through you. yo voy a bendecir a todas las naciones del mundo a través de ti. Here's what that reminds us. Esto nos recuerda algo importante. There is no faithlessness in you that is greater than the faithfulness in God. No hay mayor fidelidad en ti que la fidelidad en Dios. This is all of our stories. Esta es todas nuestras historias. We do not have to be awesome. No tenemos que ser grandiosos, We don't have to be better than someone else. no tenemos que ser mejor que otra persona, We don't have to come from the right background. no tenemos que venir de un pasado correcto, We don't have to have a perfect track record. no tenemos que tener un track correcto o perfecto. If we trust in Jesus, Si confiamos en Jesús, God can work in and through us. Dios puede trabajar a través de nosotros, Because it's not about our faithfulness. porque no se trata de nuestra fidelidad, It's about the faithfulness of God. se trata de la fidelidad de Dios. The most famous verse in the Bible says it this way. El más famoso pasaje de las Escrituras lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. This is good news because it means regardless of your background or culture, Esto es buena noticia porque significa que sin importar tu origen, cultura, regardless of your family history or your failures, o tu historia familiar, o tus fallos, fracasos, if you trust in Jesus, si tú confías en la obra de Jesús, God will keep his promises to you. Dios va a guardar y cumplir sus promesas para ti. Some of you may believe yourself too far from God Algunos de ustedes sienten que están muy alejados de Dios for him to work in your life. para que Dios trabaje en tu vida. But the story of Abraham reminds us that God can make even pagans into patriarchs. Pero la historia de Abraham nos recuerda que Dios puede hacer incluso a los paganos que se conviertan en patriarcas. You can trust God because he keeps his promises even to people that are far off. Tú puedes confiar en Dios porque Él guarda su promesa aún para aquellos que están alejados de Él. But God also keeps his promises to the failing. Pero Dios también, en segundo lugar, guarda sus promesas al fracasado, al que ha fracasado. You would think after God made these wonderful promises to Abraham Ustedes piensan que después que Dios hizo todas estas grandes promesas a Abraham, that he hits the ground running. que Él entonces comienza a vivir su vida de una manera correcta. Oh God, you've done all this for me. Oh Dios, tú has hecho todas esas cosas por I'm mí. just going to trust you and follow you. Yo voy a confiarte totalmente y a seguirte a ti.
But the next passage about Abraham Pero el siguiente pasaje acerca de Abraham, shows Abraham falling flat on his face. pero vemos como Abraham cayó postrado y falló en algún momento. Apparently, Sarah's wife, or Abraham's wife Sarah, Aparentemente la esposa de Abraham, Sara, was very attractive. era muy atractiva. And so Abraham hatches a terrible plan. Así que él prepara un plan terrible, horrible. Genesis 12. Génesis 12, 11 al 13. Cuando se estaban acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Listen, Escuchen algo. this is devious, Esto es una trampa, la manera en cómo él está hablando, self-centered, centrado en él mismo, misogynistic, es misogynistic, you're killing me on that one. Misogynistic, prejudice. misógera. Yeah. Now you made me lose my thought. I'm sorry. Cowardly Temeroso, eso es algo acobardado and flat ungodly. y simplemente no piadoso. This is terrible. Esto es terrible lo que él está haciendo aquí. And yet, Y aún así, in spite of Abraham's blatant deceit, aún así, pese al engaño abierto de Abraham, when Sarah was taken into Pharaoh's house, God not only protected Sarah, but Abraham as well. cuando Sarai fue entonces cayó en manos de Faraón también, él no protegió solamente a Sarai, sino también a Abraham. Genesis 12. Génesis 12, 17 al 20. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué tú dijiste, es mi hermana, de manera que la tomé por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. So let's recap. Así que vamos a repasar, recapitulemos. Abraham tells a big fat lie, Abraham cuenta una gran mentira and God still keeps his promises. y Dios continúa guardando sus promesas para él. Here's the principle. Mire cuál es el principio. Our failures do not diminish God's faithfulness. Nuestros fracasos no disminuyen la fidelidad de Dios. And again, this is incredibly good news because many of you have things in your stories Y de nuevo, esto es una gran noticia, una increíble noticia, porque muchos de ustedes tienen historias, Many of you have current failures in your life ustedes tienen fracasos ahora mismo en sus vidas, where you essentially think God is done working through que me. ustedes esencialmente han llegado a pensar que Dios no va a trabajar conmigo ya. Maybe it's something from your past that makes you feel deeply ashamed. Quizás es algo de tu pasado que te hace sentir avergonzado o avergonzada. Maybe it's a stubborn habit right now that you feel powerless to break. Quizás es un hábito obstinado que tú no sientes el poder para romper ese hábito. Maybe it's a character flaw that you feel is the worst thing about you. Quizás sea un defecto de tu carácter, de tu integridad, que quizás es lo peor de ti, que tú quieres luchar con eso. But the story of Abraham reminds us even when we fail, God is faithful. Pero la historia de Abraham nos recuerda que aun cuando fallamos, Dios es fiel. Fallible believer, listen to the promises of God's word. Creyentes falibles escuchan a las promesas de Dios. He who started a good work in you will carry it to completion. Aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará en el día del Señor Jesucristo. God's mercies never end. They are new every morning. Las misericordias de Dios nunca tienen fin, son nuevas cada mañana. Nothing will be able to separate you from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Your nuestro. past failures nor your present faults annul God's promises. Tus fracasos pasados ni tus faltas actuales anulan las promesas de Dios. Here's the question we have to all ask ourselves. Esta es la pregunta que debemos hacernos todos nosotros. Is there an area of failure or brokenness in your life right now ¿Existe alguna área de fracaso o quebrantamiento en tu vida hoy día that tempts you to think that God cannot
or will not work through you. que te tiente a creer que Dios no puede o no obrará en tu vida. Listen, God only works through fallible people. Dios solamente obra, escuchen bien, a través de creyentes fracasados. Because that's the only type of people there are. Porque ese es el único tipo de persona que existe. And the story of Abraham reminds us that your failures, Y la historia de Abraham nos recuerda que nuestros fracasos, which we all have, que todos los are tenemos, never greater than God's grace. nunca son mayores que la gracia de Dios. Do not let your skeletons in your closet No dejen que sus esqueletos en sus closets disqualify you from being used by God. te descalifiquen de ser usados por Dios hoy día. God often works through, not Di- in spite of, our skeletons. Dios muchas veces trabaja a través de nosotros, por encima de nuestros fallos. We can trust God even if you're a mess. Nosotros podemos confiar en Dios aun aunque nos sintamos fracasados. His grace is always enough Su gracia es siempre suficiente to overcome our failures. para sobreponer nuestros fracasos. Number 3. Número 3. You can trust God because He is faithful to the fearful. Tú puedes confiar en Dios porque Él es fiel al que vive en temor. In the last couple years in our world, En los últimos años de nuestros días, de nuestro mundo, anybody experienced some fear here? ¿algunos de ustedes experimentaron temor? What's going to happen? Our economy, our health, all of these things. What is going to happen to us? ¿Qué va a pasar? La economía, nuestra salud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? But God is faithful even to fearful people. Pero Dios es fiel aún a personas temerosos. Now, this passage never says that Abraham is fearful. No dice el pasaje implícitamente que Abraham está teniendo temor necesariamente, But I think it's implicit. pero lo entendemos implícitamente. Look at Genesis 12, verse 1 again. Miren el versículo 12, Génesis 12, versículo 1. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. And then Hebrews 11 elaborates even further. Y Hebreos capítulo 11, versículo 8, elabora, profundiza aún más y dice: y Abraham salió sin saber a dónde iba. Some of the wives are saying right now, this sounds like every trip my husband ever takes. Algunas de las esposas están diciendo aquí: esto suena como los viajes que mi esposo planea. He never knows where he's going. Él nunca sabe dónde vamos. But here's the reality. Pero miren la realidad. God is essentially saying to Abraham, Dios le está diciendo esencialmente a Abraham: leave everything you know behind, deja todo lo que tú conoces atrás, leave your people behind, deja tu gente atrás and go to a place that you don't know where you're going. y ve a un lugar que tú no sabes hacia dónde vas. Do you think that was scary for Abraham? ¿Ustedes creen que eso produjo temor en el corazón de Abraham? Pack your bags, Hagan sus mochilas and I'll tell you where you're going. y yo te voy a decir dónde van a ir. But even though Abraham's future was completely uncertain, Pero aunque el futuro de Abraham era completamente incierto and the details of God's plan were murky at best, y los detalles del plan de Dios eran turbios en sus mejores casos, God remained faithful. Dios permaneció fiel a su promesa. He did exactly what he told Abraham he would do. Él hizo exactamente lo que le prometió a Abraham que iba a hacer. Abraham left, Abraham salió and God showed him the land. y Dios les mostró la tierra. Abraham's obedience to God's commands in the face of our fears teach us an important principle. La obediencia de Abraham en medio y por encima de sus temores nos enseñan un principio importante. Every deed of faith is also a defeat of fear. Toda acción de fe es también una derrota del miedo. If you are going to live by faith, Si vas a vivir por fe, you have to overcome fear. in tú your life. tienes que sobreponerte al temor y ganarle al temor. That's the very nature of faith. Esta es la naturaleza del temor. Let me unpack that a little bit more. Déjenme desarrollar esto un poquito más. God called Abraham to leave his home at the age of 75. Dios llamó a Abraham a salir de su casa a la edad de 75 años. He wasn't a young man. No era un hombre joven, He was already established there. estaba establecido allí ya, And God told him to go to a place that he didn't know. y Dios le pidió que fuera un lugar que él no sabía. No sabía qué le esperaba allí. Do you think that was scary? ¿Ustedes creen que eso produce miedo? ¿Da miedo? Sí o no? Sí. Of course. Claro que sí.
And yet, Y aún así, he did not let his fears rule him. él no dejó que su temor le ganara a él en ese momento. Sometimes we think faith Muchas veces pensamos que la fe, means we feel no fear. pensamos que la fe es tener no miedo, no temor. I don't think that's the nature of faith. Ese no es la naturaleza de la fe. I think faith means we follow God La- even when we are fearful. La fe significa que yo sigo a Dios aún aunque yo tenga ciertos temores en ese momento. Abraham was fearful, Abraham tenía temor, but he still stepped forward in faith. pero aún así dio un paso adelante en fe. And we've all done this. Y todo lo hemos hecho. If you are a believer here today, if you're a Christian, Si tú eres un cristiano hoy, do you remember what it was like to trust in Jesus? ¿recuerdas lo que era poner tu fe en Cristo? You said something like this in your heart. Tú dijiste algo así en tu corazón. Lord, I hope you're going to catch me. Señor, yo espero que tú me agarres. I don't know what else I'm going to do. Yo no sé qué más voy a hacer. I don't know what the future's going to look like. No sé cómo va a ser mi futuro. But I'm trusting in Jesus, and Jesus alone is my hope of salvation. Pero yo confío en Cristo Jesús únicamente como mi esperanza y salvación. Were there fears in your heart at that time? ¿Habían temores en tu corazón en ese momento? Yes, but you didn't let your fears rule you. Sí, habían temores, pero tú no permitiste que tus temores te gobernaran a ti. Or if you've ever given generously to something. Si tú has dado generosamente algo, I don't know what I'm going to do without this money, Señor, yo no sé qué voy a hacer sin este dinero, but I feel like the Lord is calling me to give it. pero yo siento que el Señor me está llamando a darlo. I don't know what the future looks like. Yo no sé cómo el futuro va a ser. I'm a little bit afraid, Tengo un poquito de miedo, and yet I'm going to obey. pero voy a obedecer. My faith is going to be greater than my fear. Mi fe va a ser mayor que mi temor. Faith does not mean the absence of fear. La fe no es la ausencia de temor. Faith means trusting God more than our fears. La fe significa confiar en Dios por encima de nuestros temores. Listen, God has not promised you a fear-free existence. Escuchen bien, Dios no te ha prometido una vida sin temor alguna. In fact, if you're following the Lord, Por cierto, si tú estás siguiendo al Señor, He is going to, like Abraham, call you into some fearful places. al igual que Abraham, Él incluso te ha llamado y te va a llamar a lugares temerosos. Sometimes following God means stepping into our fears. Muchas veces el seguir a Dios es adelantarnos y entrarnos en nuestros temores. But while the Lord does not tell us how every situation is going to turn out, Y aunque el Señor no nos dice cómo todo va a funcionar y salir al final, He does tell us that He will keep His promises no matter how frightening the circumstance is. Él dice que si confiamos en sus promesas, no importando lo difícil que sea la situación. In Psalm 23 it says, even though you walk through the valley of the shadow of death, En Salmo 23 dice que aunque ande por el valle de sombra de muerte, I will fear no evil no temeré mal alguno, because you are with me. porque tú estás conmigo. The shepherd sometimes takes his sheep into the valley of the shadow, El pastor muchas veces lleva a su oveja al valle de la muerte. and he's just as faithful there as he is by the green pastures. Y él es tan fiel ahí en el valle de la muerte como lo es en el verde pasto. I know life is scary sometimes, Yo sé que la vida es temerosa muchas but veces, God is faithful more than our fears. pero Dios es fiel por encima de nuestros temores. Right now, Ahora mismo, God is in a sense leading Ciudad de Gracia into unfamiliar territory. Dios está llevando a Ciudad de Gracia a un territorio desconocido. This is a new church. Eso es una nueva iglesia. You're meeting in a rented space. Ustedes se están reuniendo en un lugar rentado aquí. There's all kinds of uncertainty. Hay muchas incertidumbres. There's all kinds of uncertainty in your individual lives. Hay mucha incertidumbre en sus vidas individuales como iglesia. Are we going to make it? ¿Vamos a sobrevivir? Am I going to make it? ¿Voy a sobrevivir yo? Is this thing going to make it? ¿Este va a sobrevivir? Is Manuel going to make it? ¿Manuel va a sobrevivir? Probably not. Quizás no. There is uncertainty all around in a new church plant and a new venture. Hay incertidumbre, existe una incertidumbre cuando nos lanzamos a una nueva aventura como una plantación de iglesia. And yet, Y aún así, though fear of uncertainty is inevitable, so is the certainty of God's faithfulness. aunque el miedo a la incertidumbre es inevitable, también lo que es certero es la fidelidad de Dios.
God has been faithful in the past, Dios ha sido fiel en el pasado and God will continue to be faithful in the future. y Dios va a continuar siendo fiel en el futuro. To you, Para ti, to your family, a tu familia, to your church, a tu iglesia, to the DR. a la República Dominicana, God will be faithful. Dios va a ser fiel. We don't know exactly how things are going to turn out, No sabemos qué va a suceder y cómo las cosas van a salir a relucir, but we know God will keep his promises. pero sabemos que Dios guardará sus promesas. So you may hear all this Quizás ustedes escuchan todo esto and think, I want to believe that God will keep his promises. y ustedes dicen, yo quiero creer que Dios habrá de guardar sus promesas. I really want that. Yo sí realmente quiero eso. But God showed up and spoke directly to Abraham. Pero Dios se le apareció en persona y habló directamente a Abraham. That's never happened to me. Eso nunca me ha pasado a mí, But here's the thing. pero miren algo. When we get to the New Testament, the Apostle Paul makes this earth-shattering declaration. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo hace una declaración demoledora en el libro de Gálatas. Galatians chapter 3, verse number 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Put your theological thinking caps on and listen. Pongan sus gorras teológicas por un momento. If you are Christ's, Si tú estás en Cristo, then you are Abraham's offspring. así que ustedes son descendientes de Abraham. And look at this phrase, Y miren esta frase. and heirs according to the promise. Herederos según la promesa. To put it plainly, Para ponerlo claramente, God sent Jesus into the world to die on the cross Dios envió a Jesús al mundo a morir en la cruz and rise from the dead para resucitar entre los muertos, so that people like you and me para que personas como tú y como yo could be brought into Abraham's family. pudiéramos ser bienvenidos a la familia de Abraham. Not biologically, No but biológicamente, spiritually through faith. pero espiritualmente a través de la fe. The ramifications of this are astounding. Las ramificaciones de esto son asombrosas. If you, Dominican person like you, Si tú, un dominicano como tú eres, or American like me, o americano como yo, trust in the work of Jesus, confías en la obra de Cristo, then I am an heir of Abraham. entonces yo soy heredero de Abraham, con Abraham. And it means that all those promises are applicable to me. Así que todas las promesas que le dieron a Abraham también se aplican a mí. I am the inheritor of the promises of Abraham. Yo soy el que recibe la herencia de las promesas de Abraham. Through Jesus, we are brought into the family. A través de de Jesús somos traídos a la familia And because of that, y por eso, the Bible is loaded with promises, not generally, la Biblia está llena de promesas, no solamente generalmente, but for you. pero solamente promesas para ti. The promises are for Sarah, Las promesas son para Sara, for Khalil, para Karel, not Manuel. no Manuel. We're praying for him. Vamos a orar por él. The promises of God are yes and amen in Jesus Christ. Las promesas de Jesús son un sí y un amén en Cristo Jesús. And they are for the children of Abraham. Y esas fueron para los hijos de Abraham. Oh. And even though we were born thousands of miles away Y aunque nacimos miles de millas separados from the promised land and from Israel, de la tierra prometida y de Israel, these promises are ours. esas promesas son nuestras. So listen, church. Así que escucha, iglesia. Here is what the God who provides, the God who never lies, says to you. Miren esto es lo que dice el Dios que provee, el que nunca miente. I will never leave you or forsake you. Nunca te dejaré ni te abandonaré. My grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente, For my power is perfected in your weakness. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. My sheep hear my voice and I know them, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, and they follow me. y ellas me siguen, And I give them eternal life, y yo les doy vida eterna, and they will never perish. y no perecerán jamás, And no one will take them out of y my hand. nadie las arrebatará de mi mano. Because of
Jesus, that is true for everyone who believes in his work. Y por causa de Cristo, esto es una verdad para todo aquel que cree en su obra. God has provided. Dios ha provisto. God has been faithful. Dios ha sido fiel. He's never told a lie. Él nunca ha dicho una mentira. He's never forgotten his promises. Él nunca se le ha olvidado sus And promesas. he's not about to start now. Y Él no va a comenzar a olvidarse de sus promesas ahora. I know life is uncertain. Yo sé que la vida tiene mucha incertidumbre. I know life is scary. Yo sé que la vida trae muchos temores I también. know you failed. Yo sé que tú has fallado. I know you've got faults. Yo sé que tú tienes fallas en tu But vida. God is faithful. Pero Dios es fiel. The future can be scary, but God is always faithful. El futuro puede dar miedo, pero Dios siempre es fiel. Amen? Amén. Here's what I want to do as we close this morning. Y eso es lo que quisiera hacer al cerrar en esta mañana. Maybe I could have Gabrielle come. Could you? Quizá yo pudiera tener a Gabriel venir, And que venga. Gabrielle's going to play quietly here. And here's what I Y want le voy a to do pedir a Gabriel que toque. for just the next couple minutes. Can we pause and worship God for his faithfulness? Yo quisiera que pausemos un momento, nos detengamos y adoremos a Dios por su fidelidad. Has God been faithful to you? ¿Ha sido Dios fiel a ti? Here's what I'd like you to do. Would you gather with just 2 or 3 people around you? Yo quisiera que tú te reúnas con 2 o 3 alrededor tuyo allí. Gabriel's going to play quietly. Gabriel va a tocar en silencio ahí atrás. And I'd like you to pray with those people like this. God, I worship you because you've been faithful to me. Bye. Y yo quiero que tú con la persona a tu lado allí digas, Señor, yo te alabo porque tú has sido fiel conmigo en esta manera. Don't ask God for anything yet. No le pidas nada a Dios en este momento todavía. Just pray and worship God for his faithfulness. Solamente ora y adora a Dios por su fidelidad. We're going to do something else in just a minute, but I want you to worship the Lord just for 2 or 3 minutes here, some quick prayers. Por worshiping 2 o God. 3 minutos, ora con la persona al lado tuyo y adora a Dios por cómo Él ha sido fiel en tu vida. Dios, gracias por ser fiel con tal cosa. Y ustedes piden, adoran a Dios. Let's worship the Lord. Vamos a orar. Padre, gracias. En este momento te adoramos, alabamos, exaltamos tu nombre, oh Dios bueno, por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Trayendo tu palabra en esta mañana, un momento muy, muy oportuno a la vida de nuestra iglesia. Gracias por ser fiel de esa manera. Señor, gracias por ser fiel. Te adoramos por la manera en que nosotros hoy día nos podemos reunir en este lugar. Por la provisión tuya, Señor, te alabamos y te adoramos. Y damos gracias por ser fiel. Oh Señor, clamamos que este tiempo de adoración no se limite únicamente a este domingo en la mañana, sino que continuamente propongamos en nuestro corazón adorarte por lo bueno y fiel que tú has sido, que tú eres hoy día, y con certeza decimos que tú lo seguirás siendo. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, I'm going to ask you to respond in one more way. Y yo quisiera pedirle a ustedes que respondamos también en otra manera. Now, we worship the Lord for being faithful. Adoramos a Dios por ser fiel, But maybe some of you right now are saying, I'm struggling to trust that God will be faithful. y quizás algunos de ustedes están diciendo, tú sabes que yo estoy luchando con el creer que Dios va a ser fiel. There's an issue in my life, or there's a struggle in my life, where I need to believe God, and it's hard. Y hay una situación en mi vida personal en la cual yo estoy pensando y digo, yo necesito creer que alguien ore por mí. I want to encourage us to be the body of Christ right now. Y yo quiero animarnos a que seamos el cuerpo de Cristo ahora mismo. So I'm going to ask you to do something that's going to take a little bit of courage. Le voy a pedir que hagan algo que toma un poquito de valentía. So if there's an area in your life right now and you are saying, I need to trust God with this, Si existe un área en tu vida ahora mismo que tú dices, yo necesito confiar en Dios en este momento. in just a minute, I'm going to ask you to stand on your feet. En un minuto yo te voy a pedir que tú te pongas de pie
And I want the other believers to just pray for you. Y yo quiero que los creyentes alrededor tuyo oren por ti, entiendan sus manos y oren por ti. You don't have to share what the area is. Tú no tienes que compartir cuál área es. If you want to, you may. Si tú quieres, puedes compartir con ellos. But by standing up, you're just saying, I need to trust God right now, and I need the body of Christ to help me. Pero al pararte estás diciendo, yo necesito confiar en Dios y yo necesito que el cuerpo de Cristo me ayude. The church is a family, La iglesia es una familia and we support one another in our walk with the Lord. y nos apoyamos los unos a los otros en nuestro caminar cristiano. So we need to be humble enough Así que tenemos que ser lo suficientemente humildes to receive the help that our brothers and sisters can offer us. para recibir la ayuda que otros hermanos y hermanas en Cristo nos están ofreciendo. So if right now you would like to receive some ministry from your brothers and sisters, Ahora mismo, si tú quieres recibir algún ministerio de tus hermanos y hermanas, would you just stand on your feet and let people pray for you? Stand si on, ese eres tú, ponte de pie y los a tu lado orarán por ti. if you see a person standing, just go put your hand on their Si shoulder tú ves a una persona parada, pon tu mano sobre él and start praying for them right now. y comienza a orar por él o por ella. Let's pray for one another. Let's minister to one another. Oremos los unos por los otros, ministrémonos los unos a los otros.